Cuando yo tenía 20 años, vivía en casa de mis padres. Fui hija única. Económicamente en casa, teníamos una vida muy difícil. Éramos muy pobres, pero nos queríamos mucho como familia, o al menos eso creí. En aquel tiempo conocimos a don Zacarías. Recuerdo que a mi papá lo invitó a comer a la casa para empatizar con él, y así, incluyera a mi padre en el trabajo donde aquel hombre era el encargado. Mi padre había tenido muchos problemas económicos. En ningún trabajo le iba bien y cuando emprendía negocios, nunca lograba hacerlos funcionar. Así que mi padre, frustrado de no poder darnos una mejor vida, buscó desesperadamente apoyarse de alguien que lo pudiera ayudar para poder entrar a algún trabajo o bien que supiera de negocios para así poder recibir ese impulso que tanto necesitaba. Don Zacarías parecía ser el indicado, pues era un hombre frío, calculador, dispuesto a hacer lo que fuera para conseguir sus objetivos. Los amigos de mi padre decían que don Zacarías tenía tan buena suerte para todo, que hasta parecía que le había vendido su alma al diablo. Y mi padre, con tantas deudas y problemas económicos, decía en broma que no le importaba si él también tenía que vender su alma con tal de salir de la pobreza. Así que aquel día mi padre se atrevió a invitar a don Zacarías a comer a nuestra humilde casa. Mi madre no estaba de acuerdo que mi padre se hiciera amigo de ese hombre, pero su voz y su voto no existían en la casa. Se contaban también muchos rumores de que don Zacarías era adorador de la Santa Muerte. Se contaba que hasta un gran altar tenía dentro de su casa, esto para hacer brujerías. La gente de verdad con esto le tenía miedo a aquel viejo, pues decían que don Zacarías estaba bien protegido, porque si él llegaba a meterse en problemas, él siempre salía victorioso. Con todo esto nadie podía confirmar que aquellos rumores fueran ciertos, así que mi padre decidió no creer en estos chismes, ya que pensaba que solamente la gente argüendera solía decir cosas de aquel señor. Esa tarde llegó don Zacarías, muy puntual. Tocó a la puerta. Mi papá, muy emocionado, fue a recibirlo. Y mientras, entre mi mamá y yo, estábamos poniendo la mesa para la cena. Al entrar don Zacarías a la casa, mi papá lo llevó a la sala y se pusieron a platicar acerca de diversos temas. Cuando por fin estaba todo listo para comer, mi mamá me jaló del brazo, obligándome para que fuera a ir a saludar personalmente a don Zacarías. En cuanto lo vi ahí sentado en el sillón, fumando y un poco recostado como si él fuera el dueño de nuestra casa, me generó mucho desagrado, pero no dije nada. Él saludó primero a mi mamá, sin siquiera moverse, ahí se quedó sentado en el sillón, estiró solo la mano para saludarla y después me saludó a mí de una manera distinta. Conmigo, en cuanto me miró, se levantó muy contento del sillón. Me jaló hacia él para saludarme de beso. Pude sentir su aliento horrible sobre mi cara y el aroma de su perfume. Aún a la fecha recuerdo esos olores que me generan náuseas de solo imaginarlo. El viejo volteó para ver a mi padre y con voz burlesca le dijo que ya había encontrado una linda novia. Todos rieron de aquel estúpido chiste, incluyendo mi mamá. No sé por qué les causó gracia, porque a mí no. Ese incómodo momento fue suficiente para despreciar a don Zacarías, pues para mí fue repugnante su comentario y sobre todo su presencia. Él en esos momentos tendría casi los 60 años. Era un viejo soltero, jamás se casó, pero decían que tenía hijos regados por todos lados, porque era bien conocido que había tenido amantes en cada rincón de la ciudad. Esa tarde mi papá logró convencerlo de trabajar para él, y don Zacarías le prometió a mi papá y a mi familia que nos sacaría de pobres, tanto con su ayuda como con el esfuerzo en el trabajo de mi padre. A partir de ese día veíamos frecuentemente a don Zacarías en nuestra casa. Mi mamá decía que el pobre hombre, al no tener familia, se sentía solo, y que en nuestra casa había encontrado el calor del hogar, que por eso era tan buena gente con nosotros. En mi familia era una realidad que nunca habíamos tenido el refrigerador lleno y nuestras comidas habían sido muy empobrecidas, pero cuando llegó don Zacarías,
todo cambió. Con él las cosas iban mejorando. Aquel viejo siempre llegaba a la casa con bolsas de comida, y entre mi madre y yo contentas lo recibíamos, y nos íbamos a la cocina para preparar alimentos que a él se le antojaban. Aquella época la recuerdo con esos momentos gloriosos, pues todos en la casa nos veíamos felices al ya no tener tantas carencias, y es que comenzábamos a disfrutar de una mejor vida libre de escasez. Pero don Zacarías no era una buena persona, y pronto nos lo demostraría, pues comenzó a tratar a mi padre como su gato y su achichincle personal. Constantemente lo humillaba. Lo peor de todo era que mi padre lo permitía, con tal de que no lo corriera del trabajo y continuáramos teniendo la vida que estábamos viviendo. Cuando don Zacarías miró que tenía el control con respecto a la voluntad de mi padre, comenzó también a mandar a mi madre. En un principio él le ofreció un dinero extra a mi mamá, a cambio de que le lavara y planchara su ropa. Las primeras ocasiones le daba dinero a mi madre, como para motivarla a hacer bien su trabajo, pero después le fue cobrando a mi mamá todo lo que nos daba de comida y los detalles también. Mi mamá terminó lavándole y planchándole sin pago alguno, por estar en deuda con él por todo lo que según le debíamos. Don Zacarías era un maldito viejo abusivo, que al ver nuestras carencias, se aprovechó de nuestra familia y traía a mi papá como sus sirvientes. Yo por mi parte lo odiaba y me resistía a cumplir los caprichos del viejo como lo hacían mis padres. Un día vi por la ventana cómo llegaban mi papá y don Zacarías en su camioneta nueva, y mi papá rápidamente se bajó de aquel vehículo para descargar una mercancía que traían ahí. La idea era guardarla dentro de nuestra casa, pero seguramente era muy pesada aquella mercancía, porque a mi papá le ganó el peso y no pudo más con aquella carga, y terminó dejando caer todo aquello al piso. Don Zacarías, al mirar lo que hizo mi padre, se le acercó y de una patada lo tumbó. Ahí comenzó a gritarle ofensas y muchas groserías. Yo desde la ventana veía aquello. Sentí un coraje tan fuerte que sin pensarlo salí corriendo y tomé de la puerta un palo de escoba para golpearlo y así ayudar a mi papá a que no se dejara de ese maldito viejo. Mientras yo me iba acercando, comencé a gritarle, a amenazarlo de pegarle con aquel palo de la escoba. Pero el maldito me miró con esos ojos de demonio que tenía y con voz burlesca me dijo que no le hablara así, en ese tono, porque él iba a ser mi futuro esposo y debía de irlo respetando. Pero yo no podía contener el odio y el asco que sentía hacia él, que le dije que primero prefería estar muerta antes de que yo pudiera sentir algo por él. Recuerdo que fue ahí cuando recibí su primera amenaza, diciéndome que no le importaba mover cielo, mar y tierra, o hasta matar a quien tuviera que, con tal de hacerme suya. En eso mi papá se levantó del piso y me metió a la casa jalándome del cabello. Él me regañó por haberme metido en sus problemas. Me dijo que jamás volviera a acercarme a don Zacarías, porque él era un hombre muy malo y por desgracia ya había puesto los ojos en mí. Mi papá temía por mi seguridad, porque los caprichos que a don Zacarías se le metían a la cabeza, él siempre los cumplía. Esa noche escuché a mis papás hablando muy preocupados. Tuve cuidado de que no me cacharan oyendo, y me impactó mucho lo que escuché. Mi padre le decía a mi mamá que desafortunadamente ya le había tocado ver cómo don Zacarías le hacía daño a otras personas usando la brujería, que por eso el viejo es que tenía tanto poder, porque la Santa Muerte estaba de su lado. Mi madre llorando le suplicó a mi papá que se alejara de don Zacarías por temor a que nos hiciera algún mal si es que no acatábamos sus órdenes. Pero mi papá, con un grito de desesperación, le respondió a mi madre. Ya había intentado salirse de ese trabajo, pero fracasaba en los intentos, pues don Zacarías era muy astuto y siempre se las arreglaba para tenerlo bien controlado. Mi padre confesó que le tenía mucho miedo a ese hombre, porque sabía que era un peligroso brujo. Pero mi padre le pidió a mi mamá
que ni ella ni yo volviéramos a acercarnos a ese mal hombre. Después de esa noche, las cosas se empezaron a poner muy feas en la casa, pues muy temprano tocaron a la puerta y mi mamá salió a abrir. Era don Zacarías. Llegaba con una gran bolsa de comida y, como siempre, le pidió a mi mamá que cocinara para él, porque ese día iba con mucha hambre. Mi mamá se negó y también le rechazó la comida. Le dijo que ya no podría cocinar para él, ni lavarle la ropa, porque ya tenía otro trabajo, lo cual era una completa mentira. Lo único que buscaba mi mamá era no tener ya ningún trato con él. Don Zacarías tomó su bolsa de comida y se despidió dándole un beso en la frente a mi madre. Le dijo que él esperaba que no se arrepintiera de haber despreciado sus atenciones. Mi madre cerró la puerta de la casa y arrojó agua bendita para que no se quedara ningún mal ahí dentro de nuestro hogar. Rezó algunas oraciones y se quedó muy preocupada. Volvimos a sentirnos libres y en paz, pues creímos que al menos nosotras ya nos habríamos librado de él. Pero fue por muy poco tiempo, pues ese mismo día mi padre iba con toda la intención de hablar con él y decirle que ya no quería ser su empleado. Pero al irse mi padre a buscarlo, pocas horas después, nos fueron a dar la noticia que mi papá estaba hospitalizado de gravedad, pues había sufrido de un extraño accidente. El incidente ocurrió mientras mi papá se dirigía a buscar a don Zacarías. Él iba caminando tranquilamente por la calle, pero en eso, una camioneta que venía a toda velocidad se subió a la banqueta y lo arrolló. Él no tuvo tiempo de escapar. Todo ocurrió en una fracción de segundo. Se nos dijo que mi papá estaba muy grave. Mi madre y yo nos fuimos rápidamente a verlo. Sin embargo, no lo podíamos creer. Los días en el hospital transcurrían, y lo poco que teníamos de recursos nos los fuimos gastando en atenciones médicas y necesidades personales. Mi mamá y yo buscamos trabajar para poder cuidar de mi padre y también de la casa, pero parecía que todas las puertas estaban cerradas para nosotras. Nadie quería darnos trabajo, es como si estuviéramos malditas. Buscamos y buscamos trabajar de lo que fuera para poder pagar los gastos del hospital, pero fue en vano, nadie nos ayudó. El único que nos quedaba para pedirle ayuda era don Zacarías. Mi madre tuvo que tragarse su orgullo y agachar la cabeza para pedirle ayuda al viejo. Aquel maldito seguro ya nos esperaba. Y cuando mi mamá fue con él, le dijo que sí nos podría ayudar, pero que a cambio de esa ayuda yo tenía que casarme con él. Me sentía acorralada con su proposición, pero por amor a mis padres, terminé aceptando su propuesta, y con esto, a los pocos días les cuento que ya estábamos casados. Todo fue demasiado rápido, ni siquiera hubo celebración alguna. Don Zacarías me llevó a vivir a su casa. Él quería sentir que era mi dueño y que podía disponer de mí en el momento que él quisiera. Desde que entré a su casa, mi vida se convirtió en un infierno, y en la noche de bodas, el viejo se comportó de una manera tan perturbadora que me cuesta mucho trabajo y me duele recordarlo. El maldito ni siquiera se había bañado y me obligó a que me hincara ante él para hacerle cosas atroces con mi boca. Yo trataba de negarme, pero el desgraciado me tomó del cabello, me pidió que lo mirara y después colocó una navaja en mi cuello, diciéndome que no dudaría en usarla si yo no le obedecía. No me quedó más que seguir con su asqueroso juego. El viejo me decía que si lo trataba bien, me lo compensaría y me daría todo lo que yo quisiera. Mientras tanto, a mí no me quedaba más que continuar sufriendo de aquel asqueroso acto. Don Zacarías era un monstruo, porque él, aquella noche, estaba ofrendando nuestra intimidad a la Santa Muerte, y con la imagen plasmada sobre la pared, aquel viejo me tomó a la fuerza y me lanzó a la cama, arrancándome el vestido, para así hacerme completamente suya. Yo trataba de resistirme, pero llegó un momento en que perdí la esperanza y cedí. Sabía que no había caso en pelear, aquello podría costarme la vida. Ese cerdo se sirvió de mi cuerpo y me susurraba cosas demoníacas al oído.
Ya me sentía como una muerta. No podía ni hablar ni reaccionar a tan traumático momento. Él quería que yo le diera un hijo, por eso buscaba una mujer joven. Pero yo, desde que entré a su casa, me preparaba unos menjurjes que mi mamá me dio a escondidas. Eran unas hierbas que ayudan a que uno no tenga hijos. Esas hierbas me hacían sentir muy mal físicamente, pero prefería eso a tener un hijo de ese viejo adorador de la Santa Muerte. Una mañana me dieron la noticia de que mi padre había muerto dentro del hospital. A mi mente pasó aquella amenaza que me había hecho don Zacarías, de que yo sería su mujer, aunque tuviera que ofrendarse una vida. Mi padre no pudo salvarse. Aquel maldito brujo, estoy segura que lo entregó a la Santa Muerte para poderme tener. Ese era el requisito de aquel favor que él le pedía a aquella oscura deidad. Como se esperaba, todos los gastos del hospital y de la funeraria los pagó don Zacarías. Mientras velábamos a mi padre, una viejita recuerdo que se le acercó a mi mamá para decirle que tuviéramos cuidado con don Zacarías, que él era tan malo, que una vez ya no le fuéramos útiles, él acabaría con nosotras. Él provocaría nuestras muertes, de la misma forma como se lo había hecho a mi papá, y nuestras almas, seguramente, serían entregadas a la Santa Muerte. Mi mamá le dijo a la viejita que ya no sabíamos cómo zafarnos de él, porque le teníamos mucho miedo. Discretamente la anciana le dijo a mi mamá que la buscara, y a escondidas le dio un domicilio en un papel, y le advirtió que no debía decirle a nadie, porque podría atraer problemas serios. Mi mamá hizo todo lo que la viejita le dijo, y días después fue a buscarla. Yo no la pude acompañar, porque don Zacarías no me dejaba salir. Cuando mi madre volvió, me pidió que recolectara cosas de don Zacarías, de sus pertenencias y de algunas cosas personales. Me dijo que con un ritual, aquella viejita le prometió que tumbarían a ese maldito adorador y lo mandarían directo al infierno. Con suerte pude conseguirle a mi mamá tanto cabello, uñas recién cortadas de las manos de don Zacarías, pues él era muy cochino y dejaba todo tirado en el piso. Con decirles que hasta pude recolectar un chicle masticado por el viejo. Mi madre llevó todo con la señora, y entre ellas dos estuvieron haciendo aquel ritual, para que todo el daño que don Zacarías había hecho se le regresara y lo destruyera. Me sentía muy aterrada, había mucho suspenso en todo aquello. Lo digo porque don Zacarías me parecía un hombre invencible, pero para mi suerte, la brujería que se hizo en su contra comenzaría a surtir efecto. Una noche mientras dormíamos, don Zacarías se despertó gritando y llorando. Argumentaba que veía demonios por todas partes y que estos venían por él. Rápido se levantó y prendió sus veladoras ante la Santa Muerte para que ésta la protegiera. Sin embargo, en esa ocasión, parece que no quería ayudarle. El tipo se metió a la cama sudando a mares. La fiebre lo estaba atacando y le vino pronto una tos que parecía lo estaba ahogando. Me pidió que llamara a una ambulancia, pues sentía que se quemaba por dentro. Yo caminé hacia donde se encontraba el teléfono, pero solamente fingí que llamaba. Yo en realidad quería verlo muerto. El maldito no dejaba de toser, y cuando podía gritaba, y decía que se quemaba. Había ratos en los que se caía al piso y se retorcía. Daba vueltas para un lado para otro, y no paraba de gritar. Parecía que de verdad la estaba pasando mal. Fue cuando ya lo vi casi agonizando, que llamé a la ambulancia. En aquellos, sus últimos momentos con vida, pasaron cosas incomprensibles para mí. Primero me tocó ver una sombra muy densa que se posó en un rincón del cuarto, a la altura del techo, como si fuera una energía demoníaca. Después comenzó a hacer mucho frío, y en un par de ocasiones, una de las puertas se abrió sola y después se azotó con fuerza. Sabía yo muy bien que el mal estaba entre nosotros, y venían en efecto a recoger el alma de don Zacarías, para así hacerle pagar por todas las cosas atroces que cometió. Pronto lo escuché, como ya no podía jalar aire. Su ronco pecho ya no dio más. De su boca salía una espesa espuma, y en eso escuché que la ambulancia acababa de llegar.
Abrí para que los paramédicos pudieran entrar. Estos, de inmediato lo vieron muy mal. Trataron de resucitarlo. Sin embargo, todo fue en vano. Cuando la ambulancia llegó, don Zacarías tendría quizá un par de minutos de haber muerto. Ya no hubo nada que hacer. Yo sentía un gran alivio de que ese maldito cerdo se estuviera pudriendo en el infierno. Es lo que se merecía. Y de alguna manera, tras su muerte, la vida, debo decirles que me hizo justicia. Pues al ser yo su esposa, un abogado pronto llamó a mi puerta para decirme que por haber estado casada con don Zacarías, me correspondía una parte de una jugosa herencia. Recibí con ello mucho dinero, lo suficiente para comprar una casa y para poner un negocio que trabajaría de la mano de mi madre. Respeto mucho la creencia de la Santa Muerte. Sé de personas que la usan con un buen criterio y un buen razonamiento, pero es verdad también que la maldad es la que existe en el corazón de las personas, y son estas las que utilizan a la Santa Muerte para fines malignos, tal y como ha sido mi caso. Ahora en la actualidad estoy tranquila, he comenzado una nueva vida, tengo un matrimonio y varios hijos, estoy casada con un hombre que me ama, y vivo una plena felicidad, una muy lejos del horrible infierno en el que me tenía viviendo aquel malnacido cerdo de don Zacarías. Aquella era una noche fría de noviembre, una de las más tristes que he tenido en mi vida, pues mi padre acababa de morir y lo estábamos velando. En aquella casa donde vivía junto a mi madre nos encontrábamos más familiares y amigos que nos acompañaban. Yo me quedé en la puerta del pasillo por un buen rato. Me sentía cansado de llorarle a mi viejo. Mis ojos estaban hinchados y el cansancio me estaba matando. Yo había extrañado mucho a mi padre los últimos años. Ese día del velorio yo tenía 24 años, y los últimos días mi padre estuvo ausente haciendo su vida con otra mujer, con Dora, quien fuera su amante durante muchos años y después se convertiría en la pareja formal de mi papá. Ellos nunca se casaron, pero vivían juntos y jamás se separaban. Se querían mucho y a mi padre por eso es que pocas veces lo veíamos. Aunque me dolía su muerte, no era algo que realmente me afectara al grado de oscurecer y apagar mi corazón y mis pensamientos. Simplemente yo lloraba porque lo había extrañado. Miraba yo a todos los presentes, y mientras le daba un sorbo al café, cuidando de no quemarme la lengua, contemplé que hasta el fondo del pasillo, y entre el andar de los curiosos invitados, se encontraba mi madre muy solitaria. Se había sentado ella justo al frente del ataúd para llorarle a mi padre como si jamás lo hubiera dejado de amar. También sé que mi madre lloraba de coraje, porque instantes atrás tuvo una pelea, pues Dora, la otra mujer de mi padre, se presentó aquella noche intentando entrar a la casa a darle el último adiós a su amor. Mi mamá usó el poder que le concedía el seguir siendo la esposa oficial, dado que ella y mi padre jamás se divorciaron. Solo llegaron a un acuerdo de palabras que ambos siguieron al pie de la letra. Mi papá hasta eso tuvo la nobleza de seguir ayudando a mi madre, pese a que su relación terminó muy mal, y la última vez que se vieron se ofendieron de manera horrible. A mi madre en realidad también la estaban quemando por dentro otras culpas y otros miedos más fuertes, sobre todo uno en particular que se hacía presente con la muerte de mi padre. Y es que mi madre tenía miedo de que, posterior a la muerte de mi papá, se daría lectura al testamento de mi viejo, en el que se declararía de manera oficial que yo pasaría a ser el dueño de la casa donde mi madre y yo vivíamos. Mi padre muchas veces en vida declaró que al morir, él ya no aportaría ni un centavo para la manutención de mi mamá. Y por otra parte, entre mi madre y yo, había un gran conflicto que veníamos cargando desde que mi papá se fue de la casa. Realmente entre ella y yo, todos esos años, habíamos estado peleando. Mi madre no quería que yo me convirtiera en un hombre de provecho, responsable, porque se la pasaba obligándome a seguir límites absurdos. Ella no me dejaba hacer. A ella le molestaba mucho que las chicas se me acercaran. Al yo convertirme en hombre de la casa, cuando mi padre se fue, mi madre entró en un papel disfuncional.
Ella me celaba a mis novias y me aconsejaba hablándome mal de ellas para que las dejara. Mi madre también tenía mucho miedo de que yo me alejara como mi padre, la abandonara y la dejara a su suerte en la soledad y la miseria. Y eso no estaba lejos de suceder, pero tampoco es que yo quisiera dejar a mi propia madre a la deriva. Alguna solución habría que implementar, porque yo no tenía un corazón tan despiadado. No me importaba que mi madre me hubiera dado una vida de infierno. Yo tenía que responder también por ella. Eso sí, la quería muy lejos de mí. Si era real que yo iba a tener el poder de poseer aquella casa, sin dudarlo la iba a echar a la calle. Y es que no paraba de pensar en que en todos los años de mi vida yo desarrollé un peculiar odio hacia mi madre. Su naturaleza me impedía atentar contra ella de cualquier forma que me viniera a la mente, porque en muchas ocasiones pensé en hacerle daño, pero jamás iba a ser capaz de algo así. Aún así no me sacaba de la cabeza que pronto habría un conflicto muy fuerte con ella, que sería mucho más fuerte que cualquiera de los anteriores. Ella no sabía que yo ya llevaba varios meses de relación con Ana, y mucho menos se imaginaría que Ana y yo estábamos comprometidos y nos casaríamos en algunas semanas más. Inicialmente yo pensaba en la idea de rentar algún departamento para iniciar mi vida en matrimonio, pero la muerte de mi padre puso de por medio la posibilidad de que yo tuviera una casa, y así poder llevar a Ana a vivir conmigo, a la que ya sería oficialmente nuestro hogar, ayudando por supuesto a mi madre a que se estableciera sola en otra parte. Tanto ella como yo ya deseábamos que se acabara esa noche del velorio, porque la mayoría de los asistentes, que eran en sí parte de la familia, solamente habían acudido para ser testigos del confrontamiento de mi madre con la otra mujer de mi padre. Afortunadamente Dora no entró al velorio, lo cual hizo que los presentes se fueran marchando muy temprano, y al final solo quedamos mi madre, Juana la sirvienta y yo. Estábamos los tres sentados frente al ataúd. Había un silencio incómodo entre nosotros. Mi madre y yo no nos hablábamos desde un par de días atrás, y por ello no se me hizo raro que mi madre llamara a Juana y me dejaran solo. Lo que no me pareció para nada normal es que ambas subieran y entraran juntas a la habitación de mi madre. Ellas no eran amigas, y esa noche iban tan juntas que me pareció más que algo se traían entre manos, porque mi madre tampoco le daba acceso a Juanita a su recámara así porque sí. Siempre estaba eso muy condicionado, incluso para mí. No le di importancia, y recuerdo que me acerqué a una cobija y en el sofá de la sala me acosté hasta quedarme dormido. El entierro de mi viejo al día siguiente se dio sin algún detalle sobresaliente, más allá de que, ahora sí, Dora se presentó, pero se mantuvo a la distancia. Sin embargo, justo antes de que bajaran el ataúd para enterrar a mi viejo, Dora se acercó llorando para darle el último adiós a mi padre, sin importarle que mi madre se opusiera o fuera juzgada por los demás miembros de mi familia. Esa tarde nos retiramos a casa, y entre mi madre y yo no hubo mayor diálogo en días, hasta que, por fin, llegó el momento de que el abogado nos reunió para la lectura del testamento. En aquel momento de la lectura del testamento, fuimos citados tanto mi madre, un tío, Dora y yo. Ese momento fue bastante incómodo porque mi madre y aquella mujer se tuvieron que lidiar por un instante. Cuando comenzó la lectura del testamento, se le dijo a Dora que ella sería la nueva dueña de la casa donde ella vivió con mi padre. Después de esto, se le obligó a que saliera de la sala. La pobre mujer estaba deshecha. Ella se veía que realmente amaba a mi papá, y estoy seguro de que mi padre también la amaba a ella. A mi tío le dejaron algunas mascotas y le dejaron 20,000 pesos de la cuenta de banco de mi padre. En mi caso, como ya se sabía, yo pasaría a ser el heredero de su casa, su auto y el resto de su dinero. Mi padre no fue rico en vida, pero siempre supo manejar bien sus recursos. A mi madre no se le dejó nada, y se le dijo que solo tenía 3 meses para abandonar la casa, o de lo contrario, a mí se me retiraría el derecho de ser el dueño. La única cláusula por la cual mi madre pasaría a quedar como dueña es si yo llegara a fallecer. Me dolía saber de esas condiciones, pero la palabra de mi padre debería ser respetada. De todos modos, con Ana viviendo ya en la casa como mi esposa, seguro los conflictos con mi madre se agravarían y terminaría ella yéndose por su propio pie. Regresamos a casa y mi madre y yo poco nos hablamos. Ella estaba todo el tiempo seria,
hasta diría yo que muy sospechosa, porque a cada rato la encontraba murmurando y secreteándose a mis espaldas con Juanita la sirvienta. Me preocupaba que estuvieran tramando algo, pero me aliviaba saber que pronto las dos se irían de la casa. Pasaron las semanas y le avisé a mi madre que me casaría por lo civil, justo 2 días antes de la boda. A ella le impactó mucho la noticia. Para ella yo era todavía solo como un niño. Suena absurdo, pero así era. Y lo que más le intrigaba es que yo estuviera en peligro de casarme con una víbora igual o peor que ella. Pero con todo y su molestia, acudió a la ceremonia cumpliendo su deber de madre. Yo vi de reojo cómo ella barría con la mirada a Ana, con desagrado. Se nota que no le gustó para nada la mujer que elegí para matrimoniarme. Esa noche por fin Ana pisaría mi casa como mi esposa, y mi madre debería aceptarlo por los 2 meses que le quedaban de tiempo para seguir viviendo en esa casa. Admito que pese a que no me importaba lo que mi madre pensaba, sí me incomodaba no tener mucha privacidad para las cuestiones de intimidad por las noches con Ana. Así que ya me urgía mi madre se marchara. Ya no quería yo tenerla cerca. Su presencia me llenaba de amargura total, y pese a que le ofrecí ayuda económica para que se instalara más rápido en otro lugar, mi madre con su orgullo me dijo que prefería valerse por sus propios medios. Aún así me esforcé para que Ana no se sintiera incómoda, y le di todas las atenciones y las libertades para que ella ordenara y mandara sobre la casa también como dueña de ese lugar. Como era de esperarse, eso trajo roces y problemas de inmediato. Mi madre estaba muy a la defensiva y no quería que Ana remodelara o le diera su toque personal a la casa, así que hubo fuertes discusiones y peleas entre ellas. Cada noche que yo regresaba del trabajo, tenía siempre una queja nueva de mi madre hacia Ana y de Ana hacia mi madre. Un día las cosas fueron cambiando para mal de una forma muy extraña. En este punto yo creo que la circunstancia pasó a un nivel que jamás hubiera imaginado. Lo digo porque una noche me resultó extraño escuchar pasos sobre los pasillos de la casa. Después, escuché cómo abrieron la puerta de la calle, y al asomarme por la ventana, vi que era mi madre junto con doña Juanita la sirvienta. Ambas iban cubiertas con un rebozo cada una, y Juanita llevaba una bolsa negra que desconocía yo que contenía. Traté de esperar a que regresaran, pero ellas tardaron mucho. En eso comenzó a caer una fuerte tormenta, con relámpagos, y Ana, al decirme que le daba miedo aquello, prefería acercarme a la cama, quitarme la ropa y la cadenita de oro que Ana me había regalado. Sin demorar mucho me metí a la cama, me acurruqué a su lado y la abracé para darle seguridad. Sentía yo su piel muy calientita y suave. Así las caricias nos llevaron a terminar en un apasionado momento en el que los besos y las caricias, el hecho de que por fin estábamos solos, nos permitió estallar en algo tan intenso como jamás antes lo habíamos experimentado. A la mañana siguiente, regresaron mi madre y Juanita completamente empapadas y llenas de lodo. No me quisieron decir qué fueron a hacer a la calle toda la noche, pero tampoco insistí mucho en preguntarles. Los días fueron pasando, y Ana y yo habíamos estado intentando tener un hijo, pero no lo habíamos logrado. Eso nos preocupaba porque algo andaba mal con la salud de Ana. Ella de pronto se comenzó a poner muy mal. Tenía las ojeras muy marcadas, comenzó a adelgazar mucho y empezó a tener comportamientos extraños, sobre todo por las madrugadas. Una noche yo me levanté porque escuchaba un ruido muy raro, como un rechinar de dientes ocasionado por bruxismo. Sonaba fuerte y constante. De inmediato sentí la necesidad de averiguar de dónde provenía aquello. Me perturbó saber que ante mis ojos y dentro de la profunda oscuridad de la habitación, frente a la cama se encontraba Ana, completamente desnuda y viendo hacia mí. Ella se estaba estimulando con sus manos de una forma brusca entre la entrepierna. Parecía que estaba haciéndose daño. Yo creí que sus ojos me miraban, pero al encender la lámpara de la habitación, noté que su mirada estaba completamente perdida. Ella parecía un muerto viviente, un zombi o algo peor, porque su cuerpo noté que ya había adelgazado demasiado y se había invadido por moretones, y todo me hizo creer que ella se estaba volviendo loca. Pero había más, porque escuché cómo de su boca comenzaron a salir palabras poco perceptibles y no parecían en un idioma conocido. Algo estaba ocurriendo con ella, algo muy malo, y al pensar de inicio que se trataba de alguna enfermedad,
Sentí mucho miedo de que ese mal me la arrebatara. Ana pasó varios días en cama a raíz de eso, y varias noches más ocurrió una situación similar, en la que ella se despertaba y comenzaba a tener episodios traumáticos en los que ocasiones la llegué a encontrar en un rincón de la habitación hablando sola, en dialectos extraños. Otra ocasión, la encontré por la madrugada sentada sobre la cama, mordiéndose las uñas, al grado que se hizo sangrar los dedos de una forma horrible. La situación ya no podía ir a más. Llamé a varios médicos que la fueron a ver, pero todos coincidían en que su salud física estaba bien. Solamente había una situación a nivel mental que apuntaba a que todo se trataba de un trastorno psicótico de personalidad, y así los médicos requirieron mi autorización para poder internar a Ana por algunos días para darle un tratamiento especial y con mayor observación. Todo aquello me puso mucho a pensar, y le pedí a los médicos me dejaran meditar la situación. No estaba siendo nada fácil para mí. Había muchos dilemas en mi cabeza, y necesitaba consultar con la madre de Ana que me ayudara a decidir. Creí que ella también tenía derecho sobre el juicio que se debía plantear sobre su hija. La madre de Ana, doña Amparo, venía de un rancho de Jalisco. Ella se forjó dentro de una muy dura vida y llena de carencias, pero sobre todo, vivió rodeada de gente que hacía trabajos de chamanería y de brujería. Así que aquella mañana que doña Amparo entró a la casa para platicar y vio a su hija en tan mal estado, no pudo contener las lágrimas. Su dolor de madre era muy grande. Su hija estaba muriendo y no se sabía ni qué estaba ocurriendo. Al hacerle saber a doña Amparo los diagnósticos de los médicos y la necesidad de internarla en un hospital psiquiátrico, esta de inmediato puso el grito en el cielo y dijo muy molesta que su hija no estaba loca, que lo que tenía era un trabajo de brujería que le habían echado por envidia. A mí no me parecía muy lógico porque no creía en eso, pero ella insistía en que, en su niñez y en su vida, fue testigo de muchos casos de brujería en su pueblo, y así como vio morir a personas por esa causa, también fue testigo de muchas personas que sanaron con ayuda de limpias y trabajos que contrarrestaban esa magia negra. La señora Amparo lo decía en voz alta, y aunque no me importaba lo que llegara a escuchar mi madre y la señora Juanita, admito que lo que decía mi suegra sí me apenaba un poco. Me llegó a parecer incluso ridículo, pero tenía que respetarla. Con eso se llegó al acuerdo de que al menos se haría el intento de llevar una curandera a la casa para que nos ayudara a encontrar esa posibilidad de salvar a Ana. Pero de no ser útil eso, doña Amparo me daba el consentimiento de internar a Ana en el hospital psiquiátrico. Yo no quería aceptar eso, pero al ver a mi esposa sabía que al menos debíamos intentar esas curaciones. Esa misma tarde doña Amparo le llamó a uno de sus hijos para que trajeran a una mujer curandera que haría el trabajo. Al recibirla horas más tarde, me sorprendió que la mujer era ya casi una ancianita y le acompañaban otras 2 mujeres jóvenes de apariencia robusta y fuerte. Al saludarme, la viejita me hizo algunas preguntas que apenas logré entender porque ella ya estaba chimuela. La mujer se acercó a Ana y mirándola con mucho misterio, le pidió a sus acompañantes que la sujetaran de brazos y piernas. Ana, de estar dormida, se despertó y se impactó de ver semejantes y rudas mujeres sujetándola con fuerza. Ana gritaba y la viejita le puso en la frente algo así como un medallón que tenía marcado un símbolo que para mí hasta la fecha es irreconocible. Comenzó después a rezarle y también a pedir que se le revelara el mal que Ana tenía y que padecía. Y parecía que ella hablaba con las energías malignas que estaban afectando a mi esposa. Se veía todo tan real, tan impresionante, porque Ana es como si hubiera entrado en un trance. Los ojos se le volvieron blancos, parecía que se le saltaban los huesos de la cara, como si se le fueran a salir. Su piel parecía ponerse muy morada y su garganta se escuchaba como si ella estuviera ahogándose. Era muy fuerte para mí ver toda aquella escena, parecía como salida de una película de terror, como un exorcismo. Una de las mujeres que acompañaban a la viejita me dijo que mejor me saliera, que si yo mostraba debilidad las cosas podrían no funcionar, e incluso hasta podría salir yo afectado. Para no empeorar las cosas decidí salir del cuarto y esperar. Me tomó por sorpresa ver que mi madre y doña Juanita estaban empacando sus cosas en maletas para irse de la casa. Era raro, porque en ese momento lo estaban haciendo. Aún faltaba casi un mes para que se cumpliera el plazo. Al yo preguntarle qué hacían, mi madre solo me dijo que ya habían encontrado dónde vivir
y que ya no me molestarían más. En ese momento, por la tensión de lo que ocurría en la habitación con Ana, que no paraba de gritar, admito que la situación con mi madre no me resultó algo tan relevante, en fin que ella debía irse de todas formas. Del cuarto de Ana salía humo de algo que estaban quemando dentro la curandera y sus ayudantes. En un par de ocasiones salieron por vasos para darle cosas a beber. Desconozco yo en realidad todo lo que hicieron dentro, pero al final, las dos mujeres sacaron a la viejita cargándola. La pobre había quedado desmayada, exhausta. La llevaron pronto a la camioneta donde la auxiliaron y la dejaron reposando. Una de las mujeres ayudantes de la curandera se acercó muy misteriosa a mí y platicamos. Ella me dijo que mi esposa necesitaba un par de curaciones más. Alguien le había sembrado un mal muy fuerte para matarla, alguna envidia o simplemente porque se ensañaron con ella. Me dijeron que alguien quería acabar con su vida, querían matarla, y lo peor de todo es que me dijeron que después de ella yo era el siguiente. No me dijeron quién exactamente le hizo aquello a mi mujer, pero aquella chica me dijo que probablemente fue más de una persona la que cooperó en hacerle ese mal. Además me dijeron que un trabajo de brujería a ese nivel, al romperlo, el mal siempre regresaría a su origen. Así que con el tiempo yo me daría cuenta de quiénes habían causado aquello tan horrible en mi esposa. La mujer me dijo que me cuidara mucho y me dio un amuletito que me colgué en el pecho. Me dijo que con ese no me pasaría nada por lo pronto, pero que a cualquier cosa que encontrara rara fuera a verlas. Yo despedí a la mujer y le di su pago del día. Después entré a la habitación y vi lo que parecía haber sido el territorio de una guerra espiritual muy fuerte. Había un desastre en todo el cuarto. Sin embargo, dentro de aquel horrible horror visual, se inundaba una sensación extraña de paz. Ana dormía plácidamente en su cama, y pese a que había vómito por todas partes, hierbas y cenizas regadas, todo se sentía que ya estaba bien, se sentía en paz. Yo no toqué nada de la habitación tal y como me lo pidieron aquellas mujeres, y los 2 días siguientes regresaron a completar el trabajo. Fue muy difícil aquello para Ana. Su cuerpo fue llevado al límite, y por poco pierde la vida en los rituales de sanación. Pero valió completamente la pena, porque ella se pudo recuperar. Ella volvió a ver la luz de la vida y a sentir el amor y las ganas de vivir. Fue así que por fin comenzamos nuestra vida juntos en matrimonio, con una paz y una tranquilidad como jamás la habíamos antes sentido. Ya con mi madre fuera de la casa, las cosas iban muy bien. De mi madre yo no sabía nada. Ella no me dijo a dónde se había ido a vivir. Le perdí completamente del mapa. Me parecía raro, y muchas veces sentí ganas de ir a buscarla, solo para limar asperezas y que las cosas estuvieran mejor, pues Ana ya estaba embarazada, y me entraban repentinas melancolías y deseos de que también mi madre estuviera bien conmigo, para que pudiera conocer a su nieto. Lamentablemente, esa idea jamás podría ser concretada. Una mañana, fue a buscarme la policía. Tocaban con euforia, y cuando abrí la puerta y platiqué con el oficial, había un tono de preocupación en su voz. De inmediato me puse nervioso. Supe que venían a traer malas noticias. Hice pasar al hombre que como heraldo de la muerte me dio a conocer que habían encontrado un cuerpo sin vida en una casa a las orillas de la ciudad. Ese cuerpo había sido violentamente sometido a una gran cantidad de puñaladas, al grado que estaba irreconocible. Se me dijo que habían atrapado a la sospechosa de tan horrendo acto. El oficial me dio la descripción de la mujer culpable, y supe de inmediato que se trataba de doña Juanita, y era ella quien había confesado la identidad de la mujer asesinada, y dio mi nombre como hijo de dicha mujer. El oficial me dio a conocer que todo apuntaba a que se trataba de problemas personales entre ambas mujeres que vivían juntas, pero lo que les parecía raro a los policías es que la mujer que atacó a mi madre parecía completamente loca, como poseída, parecía endemoniada y no la podían controlar. La policía no dudó en acudir conmigo para que fuera a reconocer el cadáver de mi madre y para que realizara todos los procedimientos necesarios para las investigaciones y por fin darle sepultura al cuerpo de mi madre. Se me doblaron las rodillas del miedo, de la tristeza. Qué horrible final había tenido mi madre. Me vinieron a la mente las palabras de la ayudante de la curandera, quien me advirtió que con el tiempo yo me enteraría de quién había atacado con brujería a mi esposa. Y aunque me dolía aceptarlo,
La muerte de mi madre y las condiciones en las que ocurrió eran la prueba más clara de que ella y doña Juanita habían hecho aquel horrible trabajo en su contra. Y con eso me cayó el 20 de que si mataban a Ana me iban a debilitar, y con eso también podrían darme el golpe final, y así mi madre se quedaría de nuevo con la casa. ¡Qué maldita era! No me alegraba su muerte, pero sé que en el fondo la merecía. Con razón las había visto tan misteriosas como ocultándome algo, y sobre todo, recuerdo bien aquella noche en que las vi regresar por la mañana, después de la noche de tormenta. Seguro mi madre y Juanita estaban unidas haciendo los trabajos de brujería con los que atacaron a mi esposa. Cuando fui a reconocer el cadáver, fue un momento que me cuesta trabajo olvidar. Sé que nunca será así, porque ver el cuerpo de mi madre masacrado por las heridas me dolió bastante. Me pesa hasta ahora el saber que nunca tuvimos la oportunidad de estar bien como familia. Al final me di cuenta de que nada puede ser perfecto en la vida. Siempre habrá detalles que saldrán de nuestras manos y no podremos tenerlo todo a nuestro favor. Solo deseo que si hay otra vida, mi relación con mi madre sea distinta, sea mejor, llena de paz y amor. Por lo pronto seguiré viviendo para darle lo mejor a Ana y a mi hijo, y los cuidaré de que estén lejos de todo peligro, sobre todo si se trata de la brujería.